Bueno, pues vamos a continuar. Hay numerosos desafíos globales que requieren soluciones que trascienden las fronteras nacionales. Es ahí donde entran en juego los multilaterales, organismos internacionales encargados de promover el desarrollo y la cooperación entre países. Los multilaterales desempeñan una labor fundamental en la garantía del desarrollo sostenible y equitativo a nivel mundial. Su labor busca abordar problemáticas como la pobreza, el cambio climático o las desigualdades económicas y sociales. Estos organismos, además, actúan como facilitadores y mediadores entre los diferentes actores internacionales, promoviendo el diálogo y la colaboración para encontrar soluciones conjuntas. Además, proporcionan asistencia técnica, financiera o política a los colaboradores y países miembros con el objetivo de fortalecer sus capacidades y fomentar el crecimiento. De todos estos asuntos vamos a hablar en el siguiente panel que va a moderar Romy Calderón, es jefe de estudios económicos de ALIDE, y también van a participar Alejandro Soriano, es director de financiación e inversión del sector financiero CAF, y también Francisco Martinotti, presidente de FOGAPI. Teníamos prevista también la intervención de Juan Martínez, especialista senior en finanzas estructuradas del BID, que se iba a conectar remotamente, y también de Federico Díaz Calaf, especialista del sector financiero, finanzas, competitividad e innovación del Banco Mundial. Estaremos pendientes si pueden conectarse a lo largo de este panel que comienza ya. Así que, Romy, adelante. Un fuerte aplauso para ellos. Pues me incorporó. Voy a hacer un poquito como estar de pie como el amigo Figueredo, ¿no? Obviamente, no sin la magnitud de las cosas que hace nuestro amigo Figueredo, ¿no? Y también siguiendo también la dinámica que nos ha dejado Pablo, que nos ha marcado por allí nos ha marcado una buena pauta. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por habernos invitado, por estar aquí, Pablo. Es un gusto siempre enorme para nosotros, para Luz Estela y todos aquellos que forman parte del board, el consejo de los sabios pensantes de Regar. Yo soy relativamente un poquito más joven, no tanto, pero algo más joven. Y seguimos la posta. Voy a hacer un poquito como hacen la gente de marketing. La gente de marketing hoy ha acuñado un concepto que se llama storytelling, contar historias. Yo voy a contarles unas historias que son medias anecdóticas y que se enlazan con un concepto que Pablo mencionó, eso de que no se cuestiona. Estas historias, sin embargo, cuestionan algo. Por ejemplo, cuentan que Charles Chaplin una vez se presenta a un concurso para encontrar al imitador de Charles Chaplin, y que él se presenta y lo rechazan porque decía que era burdo su interpretación, ¿no? Entonces cuestionaron al verdadero, ¿no? Segundo, vimos ayer ese video de inteligencia artificial, después la presentación de nuestro amigo Elías de ICE sobre inteligencia artificial, una cosa muy maravillosa, interesante. Y entonces me ponía a pensar de esos videos que hay en YouTube, donde tú hablas un minutito y te ponen después un video tuyo con tu voz y tus gestos y todo de media hora. Probablemente tú en algún momento vayas a algún lugar y te presentes y alguien diga, no, tú no eres tú, es el video, el que tú estás ahí es el que está en el video, tú no eres, ¿no? Y otra vez nos cuestionan, nos ponen en duda, ¿cierto? Otra historia, también después vemos cómo enlazamos eso, es ciudades como Barcelona que hicieron los Juegos Olímpicos, o ciudades importantes, o países que hacen eventos globales, toman esas experiencias como laboratorio para proyectar lo que va a ser la ciudad muchos años después, porque ven cuáles son los puntos donde hay exceso de demanda de servicios, donde se concentra la gente, donde hay demasiada concentración de gente, en fin, donde hay demanda de servicios, ya sea por transporte, para diversiones, para comer. Y eso les permite planificar el futuro y el desarrollo de las ciudades, ¿cierto? Es como un laboratorio que nos permite eso. ¿A dónde vamos con esto?
mostró Luz Estela las gráficas. El COVID fue justamente un laboratorio para nosotros los entes de garantía. Los entes de garantía hicieron algo muy importante. Sometidos a un estrés en lo que fue a la disponibilidad de recursos, en lo que eran las capacidades de las personas y de los propios procesos, lograron adaptarse y dar esos saltos enormes. Entonces ahí tomó la palabra de Pablo, ¿no? Se podía cuestionar, algunos cuestionaron porque dijeron, no van a poder, porque siempre en circunstancias como esas dicen, no van a poder, no tienen las capacidades. Van a tener unos defaults bien altos, unos incumplimientos bien altos. La realidad ha demostrado que no fue así, tanto con los entes de garantía como los bancos de desarrollo y los bancos públicos. Entonces, esos momentos de estrés, que eran momentos que nos cuestionaban, nos llevan a reafirmar lo que dice Pablo. ¿Ah? No nos pueden cuestionar, ¿cierto? Esta historia que hemos visto, y por eso siempre en los momentos complicados hay que tomar las cosas. Por ejemplo, a mí cuando me pasa algo y no tengo en éxito de algo, digo, no merecía esto en este momento, lo merezco para después. Obviamente me estoy engañando mentalmente para no desanimarme. Y esto que hemos visto de estas gráficas justamente es ese laboratorio a que nos sometieron para ver qué tanto estábamos en capacidad de hacer algo. Entonces, ya vimos hasta dónde podemos llegar, ya vieron los entes de garantía, que con ese estrés al que fueron sometidos, hasta dónde pueden llegar. Entonces, ahí viene una cosa que debe envalentonarnos, y es lo que alguien comentaba ayer, ¿no? Y que tiene que ver con cosas que van a decir los distinguidos panelistas. Y es el hecho de que al haber realizado cosas tan extremas que van más allá de tus posibilidades, modificando procesos, digitalizando procesos para poder avanzar de 6.000 garantías a más de 1 millón de garantías o 100.000 garantías, que son 10 veces más, como lo fue el BNDES y otros, entonces es porque hubieron capacidades, porque hubo creatividad, ¿ah? Hubo gente que lo pensó y encontró los medios para poderlo realizar. Dicho esto, entonces tenemos que decir, en estas circunstancias que hoy estamos, ¿por qué no podemos seguir haciendo algunas de esas cosas cuando ya demostramos las capacidades y vimos hasta dónde podemos llegar? Algunas de respuestas no las voy a dar yo, no las van a dar ellos. Y si se conectan nuestros amigos del Banco Mundial o del BID, también nos van a dar algunas respuestas, ¿no? Porque ellos tienen que decirnos un poquito, sobre todo porque son actores que están metidos en la actividad, qué de esas cosas podemos seguir, cómo las podemos modificar, cómo las podemos adaptar para seguirlas practicando y avanzando, cómo sus propias organizaciones pueden ayudar a los entes de garantía, tanto por las políticas públicas, por regulación, en la parte de procesos, fortalecimiento de capacidades que allí hablaron de cosas que tenía que hacerse a través de REGAR, como el facilitador, el aglutinador de los entes de garantía. Yo voy a dejarlos a ellos, yo no soy el protagonista son ellos, ¿ah? Yo simplemente soy el presentador, ¿no? Así que le doy paso a Alejandro Soriano para que él nos hable desde la perspectiva de CAF, lo que CAF tiene en ese aspecto. Adelante. Muy buenos días. Un agradecimiento a REGAR por esta invitación, que nos complace definitivamente estar acá y compartir y sobre todo aprender de todos ustedes. Agradecer a Iberaval por ser un anfitrión fantástico en una ciudad hermosa que nos encuentra el pretexto para regresar a este hermoso país. Y bueno, dando un enfoque de lo que CAF como entidad multilateral hace y quiere hacer y quiere proponer, es que voy a ir de lo más grande a dejar unas cuantas gotas de recomendaciones para lo que creemos desde CAF puede ayudar al desarrollo del sistema de garantías.
Vamos a ver si... ¿será? Ahí va. Acá en CAF trabajamos con dos enfoques para trabajar con garantías, para apoyar al sector de garantías, y es la atención para garantías que atienden a la PYME, al tema de cartera verde y eficiencia energética y género, y otras garantías que están enfocadas al apoyo de inversiones privadas en infraestructura. Yo me voy a centrar en la de la izquierda, en la verde, porque estas garantías las atendemos desde el sector financiero, que es el área que me compete dirigir. Sigo ahí. No voy a entrar en detalle en cuáles son estas ventajas, porque ustedes las conocen mucho mejor que yo. Simplemente voy a aprovechar de comentarles que nosotros tenemos un enfoque amplio en tipo de instituciones. Nosotros apoyamos las garantías de fondos nacionales, de fondos provinciales o federales, de sociedades de garantía recíproca, de sociedades de garantía de crédito, garantías a instituciones financieras directamente, es decir, tenemos una acción muy diversa. Y para ello, todavía sigo sin poder manejar esto, para ello, acá tenemos algunos tipos de garantía para créditos que vale la pena mencionar. Son dirigidos. Todas las garantías que nosotros damos son para créditos dirigidos. ¿Y cuáles son esas directrices que desde CAF estamos promoviendo? El apoyo a la PYME, pero a la PYME productiva, a la PYME que dentro de cada uno de los países sea una PYME estratégica, que pertenezca a una cadena de estrategia, de una cadena de valor que genere recursos para el país. Puede ser turismo, puede ser agricultura, cualquier sector que sea relevante en el país de acción. Para temas de cartera, todo lo que es la promoción verde, el tema del ecosistema, la protección medioambiental, la producción de eficiencias energéticas, temas de energía limpia y todo lo que tiene que ver con inclusión financiera y social. Eso lo vemos a través del sector de microfinanzas o de las microgarantías y a través de temas como, por ejemplo, el tema de género. Y dentro de esto tenemos estos tipos de garantías. Tenemos garantías directas, que es un nuevo producto recientemente trabajado en CAF, que es a través de una institución bancaria que CAF da una garantía directamente a un grupo o a un portafolio de pymes que tengan ciertas características, que son las que he mencionado antes, para en la que CAF asume hasta el 50% del riesgo de ese portafolio. Ese es un producto nuevo, lo estamos comenzando a poner en práctica, pero es algo que creemos que puede dar algún impacto y por eso menciono que el tema del sistema financiero es un protagonista realmente importante. Tenemos el tema de cogarantías, ahí podemos ir con las entidades de garantías que ustedes representan, podemos cogarantizar conjuntamente en base a ciertos criterios de elegibilidad conjunta, podemos trabajar el mecanismo de segundas pérdidas que ustedes lo conocen muy bien. Trabajamos con esquemas de garantías institucionales o lo que son retrogarantías. Como un ejemplo, nosotros otorgamos una garantía, ya sea un ejemplo del sector público, a un fondo de garantías nacional y el default del fondo de garantías en el pago o honramiento de la garantía a una institución financiera, CAF honra esa garantía y al mismo tiempo nos damos la vuelta y pedimos eso a un ente que sea al ente rector de ese fondo de garantías o al Estado, depende mucho de los esquemas. Desde el sector privado apoyamos a una institución
financiera para cierta garantía y ante el default de la institución financiera, después de haber hecho, perdón, de la PYME, después de haber hecho todas las gestiones, CAF honra con esa garantía a la institución financiera y se da la vuelta y pide la devolución de eso ante la institución madre. Vamos a dar un ejemplo, BBVA Perú, nos damos la vuelta y BBVA España nos reembolsa eso, siempre que la legislación en los diferentes países así lo permita. Estamos trabajando también con temas de garantías bursátiles y eso es específicamente para emisiones. Garantizamos emisiones de bonos que sean temáticos, emisiones de bonos verdes, emisiones de bonos de género, etcétera, que sean emisiones que permitan mejorar la calificación de esas emisiones y obviamente en términos de costos, plazos y colocación sea muchísimo más efectiva. Y trabajamos con operaciones mixtas, que eso incluye más de una de las antes mencionadas. Esto lo voy a pasar muy rápido. Este es un cuadro que lo tomé hace algunos años de uno de nuestros expositores acá, uno de los grandes conocedores. Y acá vemos cuáles son los beneficios para las pymes, para la administración pública y para las instituciones financieras. Y vemos y nos damos cuenta que todo el mundo gana. Aquí absolutamente todos ganan. Entonces es fundamental, esta presentación la van a tener, es para no entrar en el detalle, pero es fundamental que se entienda el concepto de la integralidad. Y acá es clave la participación de cada uno de los sectores, y lo voy a mencionar enseguida. Y ahí va todo lo que es esas gotas de recomendación que menciono que vamos a presentar. También trabajamos en otras oportunidades, y esto es, buscamos alianzas con entes que son aglutinadores de entidades de garantía, como ALIGA, como REGAR, como las asociaciones locales de garantías en los países. Promovemos el tema de eventos, apoyamos la difusión de publicaciones, etc. Es una actividad muy amplia la de CAF. Desde CAF abrazamos todas las iniciativas que puedan presentarse. Nosotros decimos que no hay peor gestión que la que no se hace. Hay algunas cosas posiblemente que no las podemos hacer, pero hay otras cosas que sí. Y hay cosas que no hemos hecho, pero que podemos hacer conjuntamente. Y entonces creo que parte también de la iniciativa de los propios actores, de las propias instituciones, de las redes o asociaciones que están trabajando en diferentes ámbitos, de acercarse a CAF, de trabajar conjuntamente, que obviamente para eso nosotros estamos buscando aliados para desarrollar los sistemas de garantía. Voy a pasar con estas últimas 20 láminas, voy a pasar a dar estos últimos recomendaciones. Y acá vemos algunos temas que creo que son importantes a tener en cuenta y a trabajar. Y esto compete a todos los que estamos presentes y a todos los involucrados en el desarrollo del sistema de garantías. Uno de los temas es trabajar en las políticas públicas. Tenemos que ser interlocutores ante los diferentes gobiernos o entes de supervisión y regulación para que estos faciliten las reglas del juego, para que entiendan lo que es un sistema de garantías y el impacto que esto genera en los países, en el desarrollo de los países y de su gente. Es fundamental contar con marcos legales y regulatorios que sean prudenciales. Es realmente fundamental saber cuáles son las reglas del juego. Es importante tener instituciones sólidas y bien estructuradas. Y esto pasa exactamente como en el sistema bancario. Aquellos bancos que son robustos, que tienen un nivel de solvencia patrimonial importante,
que tienen una capacidad de atender masivamente a las personas y empresas, son aquellos que van a tener un crecimiento exponencial muchísimo mayor y de mucho más impacto que aquellos pequeños. Sucede exactamente lo mismo con las instituciones de garantía. Hay que buscar fortalecerse, hay que buscar, es mejor tener menos instituciones, pero más robustas, que una diversidad enorme de instituciones que no tengan un alcance y un impacto relevante. Deben haber criterios de elegibilidad definidos, y esto parte de una estrategia que deben tener todas las entidades de garantía. Estrategias que estén enfocadas en temas puntuales, en sectores que sean fundamentales para el desarrollo de los países y que tengan un potencial de crecimiento. En algunos países será el sector de la fintech, que es algo que está creciendo y que es muy útil y es necesario. En otros será el tema de promover todo lo que es la cartera verde. Hay países más verdes que otros por su naturaleza. Entonces viene el apoyo al sector rural, el tema de eficiencia energética, o el tema de género, de inclusión. O sea, deben tener las instituciones de garantía, deben funcionar similares a las de los bancos, deben tener una estrategia clara de atención a un sector que pueda generar valor agregado. Es fundamental entender que los porcentajes de las garantías deben comprometer a las instituciones financieras también, que las instituciones financieras sean también corresponsables de otorgar un crédito. Entonces, las buenas prácticas y los estudios nos han mostrado que es recomendable no tener niveles de garantía extremadamente altos y menos del 100%. Es importante, y ayer se mencionó, y es un tema que quiero resaltar y quiero poner en la mesa para entender cómo trabaja CAF ante cualquier aproximación, que es lo que queremos abrazar, pero para nosotros es fundamental, y ayer se ha hablado, la importancia que tiene la medición de impacto. Sin medición de impacto, entidades multilaterales, y particularmente CAF, poco vamos a poder apoyar. Necesitamos que las entidades de garantía tengan mediciones de impacto para ver cuál es el real alcance y el desarrollo y el impacto. Y son mediciones que pueden ser ex ante y sin duda ex post. Necesitamos saber cuál es el impacto de estas garantías, a qué sectores, a qué gente, en qué condiciones. ¿Realmente estamos llegando donde tenemos que llegar? ¿Realmente hay nichos que están siendo atendidos con potencialidad de crecimiento? O sea, es un tema estratégico, de reflexión estratégica. Es importante tener acuerdos con las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque acaba de mencionarlo Pablo. El sistema de garantías debe estar integrado al sistema financiero. Puede ser inclusive, y no se malentienda, ni se menosprecia el concepto de un apéndice del sistema bancario. Porque el sistema bancario, para llegar a nichos estratégicos y de apoyo realmente y crecer su cartera en la búsqueda de una mayor rentabilidad, que es lo que buscan los bancos, necesita apoyarse en los sistemas de garantía, en las instituciones de garantía. Es fundamental que los bancos se empoderen de los sistemas de garantía, que los bancos abracen, que se crean dueños de los sistemas de garantía, porque una vez que la banca entienda la importancia y la necesidad de utilizar fondos y sociedades de garantía para llegar y democratizar el crédito, ese va a ser el momento en que haya un salto cuantitativo, pero también cualitativo de todos los sistemas de garantía. Es fundamental entender que hay que trabajar junto con los bancos. Es necesario invertir en tecnología. Hay que actualizarse, hay que modernizarse. Hay que buscar mayor eficiencia que genere mayor eficacia, mayor alcance. Debemos trabajar en términos de capacitación. Capacitación para que puedan tener
tener la habilidad de contar con indicadores, de desarrollar indicadores de impacto, de hacer seguimiento, capacitación en temas de tecnología, capacitación en desarrollo de productos, capacitación en marketing, etc. Es fundamental, pero no solo la capacitación de las entidades de garantía, se necesita capacitación a los reguladores, a los supervisores. ¿Quién va a dar esa capacitación? Son ustedes mismos, que van a hacer entender a los reguladores, a las autoridades que hacen las políticas públicas, la importancia que tienen los fondos de garantía, los sistemas de garantía. Es muy importante. Es fundamental entender que la articulación entre los actores es clave para el éxito. Y es sencillo. O se gana o se pierde. Acá no hay empate. Y lo digo como es porque todos tenemos que trabajar juntos para armar un carro. Un carro que tenga ruedas, un carro que tenga motor, que tenga volante, que tenga una carrocería que sea adecuada. Y la carrocería son los marcos regulatorios. Y ahí es importante que ustedes coordinen con el sector público, coordinen con el sector financiero, coordinen con las multilaterales. Es decir, debemos abrazar esa iniciativa. Y finalmente, la difusión. Es importante que la difusión llegue adecuadamente. Y sería muy lindo que para el 27º foro estén exponiendo acá reguladores, estén exponiendo acá los presidentes de alguna asociación de bancos. Es importante que las asociaciones de garantías comulguen, se reúnan con las asociaciones de bancos de sus países. Es importante que hayan entidades de otros sectores financieros que estén aquí presentes, presentando cuál ha sido el impacto del uso de los sistemas de garantía, porque entre todos nosotros nos aplaudimos y nos decimos lo bien que lo estamos haciendo, pero ¿qué opinan los que usan esas garantías? Es importante acá que se vea que hay entidades como Banco Central, como Superintendencia de Bancos, como asociaciones de bancos, como bancos, que estén presentando cuál ha sido su experiencia en la utilización de los sistemas de garantía. Creo que todos comulgamos en la idea de que tenemos que seguir sumando, comulgamos en la idea de que es incuestionable y totalmente necesario el desarrollo y el uso de los sistemas de garantía en nuestros países para que nuestros países, en Latinoamérica principalmente, den un salto cualitativo y cuantitativo. Es incuestionable que nos falta mucho por hacer, que se ha hecho muchísimo, que en estos últimos 20 o 25 años el desarrollo ha sido enorme, pero hoy día nos encontramos habiendo salido de la universidad con honores. Todos los sistemas de garantía y la evolución de estos sistemas tiene un título universitario de excelencia por todo lo logrado. Creo que es el momento de comenzar una nueva etapa en el trabajo profesional, viéndolo desde el lado de la vida, para desarrollar este sistema con una potencialidad muchísimo mayor de la que hasta ahora tiene y que se viene haciendo un gran trabajo, pero que se puede hacer aún mucho más. Y las instituciones como CAF están acá definitivamente comprometidas para ayudarlos, apoyarlos y avanzar de la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hay varias cosas que has comentado, por ahí te vamos a tomar la palabra. Por ahí se me ocurría algo para hacer en el tema de capacitación, fortalecimiento y medición de impacto, que te la voy a expresar para ver si la piensas, si la llevas al interior de CAF. Me dicen que tenemos en línea, está conectado Federico Díaz del Banco Mundial. No sé, a ver si lo tenemos a Federico. Silvia, Chema, alguien que me pueda orientar. ¿Estamos? Buenos días. Y estamos. Adelante, Federico. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Lo llamo desde
Desde Ecuador, disculpas que estoy con alguna dificultad técnica, me parece que el video no funciona, pero me dicen que van a poder pasar una presentación que tengo por allí. Así que más o menos podemos arreglarnos así. Quería ante todo un agradecimiento a los organizadores del evento del foro y en particular a las autoridades de Regar. La verdad que lamento no poder estar ahí para hacer esta presentación. Mi objetivo acá es presentarle algunos trabajos que realizamos desde el Banco Mundial para entender el desempeño reciente de los sistemas de garantía y algunas lecciones aprendidas y cómo nos imaginamos nosotros que es el futuro, ¿no? de esta herramienta tan útil que presentamos aquí. Si pasamos a la primera slide, por favor. La idea aquí es empezar destacando de dónde venimos. Los esquemas de garantías han tenido un crecimiento muy fuerte en América Latina, en tanto hubo una serie de gobiernos que optaron por esta herramienta para sostener la provisión del crédito del sector PYME, y en algunos casos bastante más allá, para un abanico mucho más amplio de sectores. Acá en el gráfico se ve una serie de encuestas cualitativas que llevamos adelante con el Banco Mundial, con el apoyo de Regar, y que nos permitieron obtener algunos hechos estilizados y lecciones. Acá ustedes ya conocen perfectamente quiénes son los sospechosos desde siempre que han tenido una gran expansión en el contexto de la pandemia, pero lo que quería traer acá la conversación es el sabor, el flavor de las lecciones aprendidas. Entonces, en la siguiente slide, primero quería destacar la efectividad de esta herramienta para desplegar recursos de una manera rápida y eficaz al sector PYME, que es el sector que suele sufrir un impacto casi inmediato en su acceso al crédito cuando hay un aumento fuerte en la incertidumbre. Entonces, eso probó que la herramienta funciona más allá de simplemente una herramienta de Access to Finance, sino que puede ser usada como una herramienta de mitigación de una crisis. Segundo, el uso de garantías parciales fue muy variado en la región. Como vimos en el gráfico anterior, algunos gobiernos dieron un fuerte apoyo a las pymes a través de estos esquemas de garantías parciales en una magnitud que era macroeconómicamente relevante, pero otros podrían haber hecho más, se han quedado atrás. Otro punto muy claro es que América Latina no empleó todo el abanico posible de cambios paramétricos. Estos cambios podrían haber sido en términos de periodo de gracia, madurez, sectores económicos, comisiones. El foco en América Latina estuvo más que nada apuntando a proveer más recursos y aumentar la cobertura. Mientras que en otras regiones se observó que fue muy importante la mejora en términos de eficiencia operativa para el éxito de los esquemas. En varios países se vio que el hacer un esquema de garantías parciales más ágil y en última instancia mucho más práctico para la banca y el sector cooperativo terminó siendo la clave para el éxito. Y eso todavía es un área de mejora en América Latina. Un cuarto punto se refiere al uso de los esquemas para fomentar la estandarización de crédito. Eso se ha realizado en varios países con mucho éxito y es una herramienta muy importante, especialmente cuando se usan las garantías de manera masiva, como pasó, por decir, en Perú, donde como todos sabemos, ha sido uno de los países donde más se ha usado la garantía como respuesta a la crisis y que ha permitido a su vez estandarizar crédito. Finalmente, una importante área de mejora en la mayoría de las entidades que relevamos fue la necesidad de calibrar las comisiones en base a un sólido monitoreo de riesgo que a su vez permita garantizar la sustentabilidad financiera de los esquemas de garantías parciales. Esto es especialmente importante en la medida que vemos un fuerte aumento un rápido aumento del apalancamiento, digamos. Entonces, de vuelta a estresar que acá hay un área de mejora que es muy importante, que en la medida que los esquemas de garantías parciales se expandan, tengan en vista que más leverage implica la necesidad de estar mejor calibrado en términos de comisiones, de fees, porque eso es crítico para la sustentabilidad y para la credibilidad del esquema en sí. Pasemos entonces en la siguiente slide a lo que se viene. ¿Hacia dónde vamos? Los esquemas de garantía de crédito ya encontraron un nuevo propósito en la pandemia, ¿no? Esta
demostración de que esta herramienta se puede usar para sostener el crédito de las empresas durante una crisis extraordinaria. Hoy vemos que este instrumento tiene un potencial de reducir el riesgo de capital privado y también de movilizar la inversión verde. Para poder incorporar estas consideraciones, ¿no?, de riesgo climático, y ahora se está empezando a incorporar el tema de riesgo ambiental, se están incorporando consideraciones de biodiversidad inclusive, se precisaría que los esquemas de garantías parciales hagan cambios en su estrategia, en sus programas y en sus operaciones. No es algo que es un módulo, sino que es una transformación integral que tienen que hacer los PCGs, los esquemas de garantías parciales, para poder sumarse a lo que se viene en el mundo, que es el enverdecimiento del sector financiero. En este sentido, en la siguiente slide, quería destacar... sí, por favor, la siguiente slide. No sé si pasó. Quería destacar la revisión de los principios de los esquemas de garantías. Esto es los famosos principios de 2015, pero hubo una revisión, esta vez con el objetivo de apuntalar el llamado enverdecimiento del crédito. Este esfuerzo lo conocen bien en REGAR, dado que la red participó activamente en los grupos de trabajo. En líneas generales, las recomendaciones de estos nuevos principios, digamos, estos principios adicionales, si se quiere, pero para el enverdecimiento del sector financiero, apuntan a la integración de consideraciones sobre el cambio climático en la dirección y la visión estratégica de los esquemas de garantía. Esto incluye la gobernanza, el marco regulatorio, el alineamiento con los compromisos asumidos por el país en términos de contribuciones determinadas, con lo que hace a los acuerdos de París. En segunda instancia, el tema de manejo de riesgos climáticos, se mencionaba la comprensión y la administración activa de riesgos de cartera y las operaciones existentes, pero también implica una visión prospectiva y pensar en las carteras y las garantías futuras y hacia dónde está yendo el sistema financiero local. En tercer punto, la promoción de objetivos climáticamente inteligentes. Para ello hay que alinear los criterios de elegibilidad, tanto para los intermediarios financieros como para las firmas beneficiarias. Y en este sentido, perdón, hay un punto importante. Los esquemas de garantías tienen un rol importante para el desarrollo de productos innovadores, productos que provean financiamiento para la adaptación al cambio climático, como es la creación de garantías que son gatilladas por desastres naturales. También para el caso de financiamiento para la mitigación de riesgos climáticos, como es el caso de garantías de capital. El último punto es la parte de, como siempre, monitoreo y evaluación. Acá es crítica la transparencia y que se haga de una manera que incluya a todo el arco de stakeholders, que incluya tanto a las entidades, a las firmas beneficiarias, pero también al supervisor y regulador, y en la medida de lo posible sería aconsejable seguir los lineamientos internacionales, como puede ser el TCFD o normas que son de consenso internacional, ¿no? En este sentido, quería mencionar las áreas de trabajo del Banco Mundial para poder promover estos principios, para poder lograr que los PCGs acompañen el enverdecimiento del sector financiero, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en la identificación y cuantificación de los riesgos relacionados con el clima en las diferentes carteras de garantía con los gobiernos con los cuales trabajamos. Con las autoridades nacionales también estamos apoyándolos a gobiernos y partes interesadas en la transición verde dentro de los esquemas de garantía, ¿no? Y para ello hay tres líneas de trabajo, tenemos varias líneas de trabajo, pero hay tres que son importantes porque son habilitantes para poder lograr una transformación del sector y para poder lograr una modernización y una adaptación a cómo vemos que se está
hacia dónde están yendo las nuevas tendencias en este sentido. La primera y la más importante es el hecho de que los países precisan tener una taxonomía verde para poder definir de qué están hablando. El apoyo nosotros estamos dando apoyo a las autoridades locales para el desarrollo de taxonomías. Estas taxonomías son importantes porque facilitan la movilización de capital privado y al mismo tiempo mitigan el riesgo de greenwashing, ¿no? Ese riesgo de tener un golpe a la credibilidad en tanto no haya una definición consistente de qué es un criterio verde. Estas taxonomías determinan cuáles son las actividades económicas que contribuyen a una transición verde, también permiten identificar cuáles son las actividades que están más expuestas a riesgos ambientales y climáticos. No se trata de una lista blanca, digamos, sino que se trata de una serie de criterios y de umbrales consensuados a nivel de país, pero a su vez que siguen, que tienen una consistencia con otros países para poder dar una credibilidad al marco verde, ¿no? Nosotros del Banco Mundial hemos trabajado para el desarrollo de la taxonomía en Colombia, en México, en República Dominicana y ahora estamos apoyando en Ecuador. Una segunda línea de trabajo para poder contribuir a esta transformación de los PCGs, a esta modernización verde de los PCGs, tiene que ver, también se mencionaba en un ponente anterior, la importancia de incorporar a los supervisores y a los reguladores. Desde el Banco Mundial estamos apoyando a supervisores y reguladores para la incorporación de criterios verdes al marco regulatorio. Después voy a dar algunos ejemplos de eso. Y finalmente, un tercer elemento de trabajo muy importante son nuestros proyectos de inversión que apoyan el desarrollo institucional de estos esquemas de garantías para que tengan consideraciones climáticas, además de robustecer la institución en los estándares clásicos, digamos, en lo que mencionaba antes del manejo al riesgo y demás. En esta última línea, déjenme pasar a un ejemplo de proyecto de inversión para mostrar cómo es prácticamente, cómo es que implementamos esto. En la siguiente slide van a ver un préstamo que tenemos con la Corporación Financiera Nacional, aquí en Ecuador, donde estoy basado, y el Fondo Nacional de Garantías, que pertenece a la Corporación Financiera Nacional. No llego a ver si se ha pasado la slide. Está buenísimo. Y en esta última slide, solamente para dar un sabor de concretamente de qué estamos hablando, cómo es que se implementa esta transformación y este scaling up, ¿no?, de las actividades para poder acompañar la transición verde en las economías. El primer elemento es pensar, a ver, el tamaño de estos proyectos de inversión son relativamente grandes. Por ejemplo, es uno de los más grandes, uno de los proyectos de inversión más grandes del área de la zona andina. Es un proyecto de inversión de 260 millones que ahora, en mayo pasado, nos han aprobado Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Federico. Ok. Lo que sí te sugerimos es que sí puede ser un poquito más breve. Ok. Termino, es la última slide y ya con esto estoy. Correcto. Pero no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. No, solamente quiero darle un ejemplo concreto porque a veces se hablan de objetivos elevados y bajarlo a un ejemplo concreto está bueno. Como les decía, este es un caso de un proyecto relativamente grande de la zona andina que incorpora asistencia técnica, una línea de crédito y fondeo para el Fondo Nacional de Garantías. Y lo que está bueno de este proyecto es que tanto la Corporación Financiera Nacional como el Fondo Nacional de Garantías fueron catalizadores de la implementación de sistemas de administración de riesgo ambiental y social en un gran número de instituciones financieras en el país, en Ecuador. Y esto a su vez le facilitó la vida a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la Superintendencia de Cooperativas, para poder implementar después normativa que fue encauzando
los requerimientos para poder embeber estos principios para todo el sistema financiero. Por otra parte, otro elemento muy importante de este tipo de proyectos de inversión es la posibilidad de financiar sistemas de administración de riesgos que hacen que, de vuelta, se ponga la sustentabilidad del esquema como un estandarte del funcionamiento, y por otra parte se puedan incorporar consideraciones verdes del fondo, en este caso el Fondo Nacional de Garantías, que sin duda lo hacen, de vuelta, hace que estas consideraciones sean parte de la operatoria normal del fondo y no un módulo separado con el que uno hace un checkbox y ya está. Por último, solo mencionar que nosotros también en este proyecto estamos apoyando el desarrollo de productos innovadores, y esto lo menciono varias veces porque es una invitación a ustedes para también pensar en términos creativos de cómo se pueden usar estas herramientas para poder facilitar la transición de las firmas, en la medida que hay un montón de pequeños tweaks que se pueden hacer, tanto paramétricos como en la forma de los contratos, para poder facilitar la vida de las firmas y poder ser parte de este financiamiento de la transición. Bueno, con esto termino y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Federico. Gracias a ti, Federico, porque creo que nos adivinaste un poquito, nos leíste el pensamiento al tocar temas ambientales, que era justamente lo que nos estaba faltando. Lo que sí queremos agradecerte y liberarte, porque sabemos cómo, creo que son las 4 de la mañana ya, creo, ¿no? Así que queremos liberarte un poquito para que sigas descansando. Nosotros seguimos adelante. Muchas gracias, muy amable, Federico. Gracias. Dale, gracias. Y ahora creo que tenemos una intervención especial, no sé si... A ver, ¿dónde estás? La maestra de ceremonias. Cuando empezamos el panel, antes de la interrupción y de la presentación de Víctor Cooper, que ha sido extraordinario, obviamente, yo dije que al estilo de la gente de marketing iba a contar historias. Y para retomarlo, voy a contar un par de historias. Víctor tiene ahí 3 cosas interesantes que tienen que ver con el budismo. Los que han leído algo de budismo lo van a encontrar ahí. El budismo tenía 3 principios: pensamientos sanos, positivos, pensar sano, comer sano y hacer ejercicio sano, que era lo que decía Víctor. Ejercicio, buenas ideas, buena onda, positivismo. Así que estamos en línea con lo que había dicho Víctor, para ponernos ahí en la línea. Otra leyenda o otra historia para empalmar con nuestro panelista que quedó pendiente es, no sé si algunos de ustedes han ido a Curazao. Curazao es una isla que pertenece al Reino de Holanda, y ahí la isla está separada en 2 partes. Y hay un puente que cuando vienen los barcos cruceros, ese puente se levanta, que une las 2 partes de la isla, se levanta y pasan por ahí los cruceros. Nosotros hemos hecho algo similar a eso al suspender y levantar nuestro panel. Así que ahora lo que estamos haciendo es unir nuevamente las 2 partes del puente para que nuestro amigo Francisco Martinotti tenga su intervención. Adelante, Francisco. Buenas tardes. La verdad que buenas tardes con todos ustedes para alegrarnos esta tarde y ponernos de muy buen humor. Yo quería, antes de empezar esta breve exposición, agradecer a Iberaval, a Regar, a Pedro Pisonero, pero aquí tengo 2 grandes amigos que quiero mencionar esta tarde y si me van a disculpar esta licencia. A mi querido Alfredo, que te extraño siempre, Alfredo, tantos años que hemos andado juntos. No está Julio, pero por favor me lo mencionan a Julio. Y a todos y cada uno de ustedes,
Está también mi querido amigo Álvarez, presidente de Iberaval. Nunca me voy a olvidar de él. Yo me voy a tomar esta licencia porque, como decíamos, tengo el derecho de expandirme unos minutitos más, ¿no es cierto? ¿Ah? Así que, con las disculpas del caso, gracias por eso. Está mi amigo Figueiredo, que es el que me maneja el tiempo, pero además yo lo imito a él, porque él es un showman. Entonces, yo quiero ser un discípulo de él, pero no sé si lo voy a lograr. ¿Ah? Pero bien, comencemos. Perdón, gracias. Comencemos brevemente con esto. ¿Cuáles son las acciones de las multilaterales? Y siempre las multilaterales, en general, han tenido que ver muchísimo con las instituciones de garantía de América Latina, en general, en el mundo, por supuesto, pero de América Latina en esta ocasión personalmente. ¿Por qué? Porque permitieron y permiten que estas instancias de apoyo al sector más importante de nuestras economías, que son el de las pymes, tengan instrumentos o herramientas que hagan posible contar con el crédito, elemento valioso para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, por eso tenemos que agradecerles a las multilaterales por eso. Y yo quería decir un poco más o menos qué es lo que hicieron en su tiempo, hace muchos años. Comenzaron de esto en el caso de FOGAPI de Perú, por ejemplo, que se apoyó, fue a través de la cooperación alemana hace más de 43 años ya. Ya se hablaba y se entendía qué es lo que se tenía que hacer. Y ahí estaba en la asistencia técnica para la creación de instituciones de garantía en América Latina y el Caribe. Dieron la asistencia técnica requerida. Fueron las que apoyaron estas iniciativas que eran además un poco mal entendidas, porque los sistemas de garantía, como decía Pablo esta mañana, han ido incorporando y hemos tenido los pantalones largos, como decimos ahora, y ya no somos los socios del costado, somos los reales socios del sector financiero en el mundo. Nuestro querido Pablo, que siempre nos está ilustrando y manteniendo el camino, nos dice muy bien, pero ¿qué más tenemos que hacer por eso? Y aquí vienen los mecanismos estos mecanismos han permitido un fondeo, han dado recursos para las instituciones de garantía y han estado también lanzando los refinanciamientos. Aunque aquí tenemos una deuda con la CAF. Y sé reconocer, Alejandro, que hace años tú tuviste esta iniciativa, desgraciadamente no siguió adelante, pero creo que hay que retomarla nuevamente. Y un soporte a entidades de garantía en los momentos de crisis. Y cuando hablamos de los momentos de crisis como las que hemos pasado en estos últimos años, con la pandemia, que todas nuestras instituciones requirieron, no solamente de los gobiernos, sino de las entidades multilaterales, el poder llevar adelante lo que las empresas necesitaban para mantenerse y reflotar. Y este fortalecimiento y estas acciones ahora en tiempos actuales, en los actuales momentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que viene? Y entonces aquí tenemos un fortalecimiento de los sistemas en su gobernanza, en buen gobierno corporativo. Tenemos que tener una actitud ya diferente. En esta acción en conjunto con las instituciones multilaterales, tenemos que entrar a ver cómo vamos a tener un mejor gobierno corporativo, cómo vamos a tener una gobernanza mejor para hacer justamente lo que requerimos en nuestras instituciones, para estar a esa vanguardia y a ese nivel que las instituciones financieras están en el mundo. Tenemos que entrar a la acción reguladora. Alejandro también hoy día, yo voy a hacer un poco lo de Alejandro, porque Alejandro creo que abrió el tema, lo puso muy bien, lo describió muy bien, y las acciones que las multilaterales llevan adelante, pero sobre todo la CAF, que creo que lidera ese tema desde nuestro punto de vista y con muy buena acción. Y entonces, los reguladores. ¿Hay que modernizar a los reguladores o no? Pero por supuesto que sí, porque están enfrascados en normas sumamente estrictas y rígidas y no nos permiten tener la movilidad que los tiempos reclaman. Los tiempos piden y exigen que tenemos que actuar todos a un nivel que haga posible que esto se dé con fuerza, estos cambios que vienen tan rápidamente. Se habla y se dice que cada 72 horas el mundo va a cambiar y entonces, cómo no, todos tenemos que andar acorde con ese cambio. Y por eso es que los reguladores tienen que estar también justamente viendo cómo van a actualizarse, cómo van a modernizarse, cómo van a andar acompañando al sector financiero en general. Un marco jurídico.
En Honduras, escuchábamos el día de ayer, de que se tiene que cambiar la ley en la creación que se dio justamente para la creación de la institución de garantía hondureña, y entonces hay que cooperar y trabajar y acompañar ese proceso. Un gobierno corporativo y sobre todo un tema de gestión integral del riesgo. El riesgo como uno de los elementos que tienen que ver directamente con todo este devenir y estos análisis y las acciones. Horacio el día de ayer nos mencionaba y nos decía cómo tiene que hacer esta evaluación. Y viene una evaluación desde un punto de vista académico, que lleva tal vez un estudio de 2 o 3 años para ver cuáles fueron los resultados, pero tal vez es tardío para el manejo diario de la empresa o de la institución como tal. Porque la institución como tal requiere tener elementos y cifras que le hagan o componer o arreglar o modificar lo que están haciendo, porque si no entrarían en problemas difíciles en manejo económico. Después, los otros elementos que se tienen que tomar en cuenta y que hay que comenzar ya a trabajar son los desarrollos de estudios de impacto, la adicionalidad. Ayer también se ha hablado de estos impactos, cómo tienen que ser, estos impactos, realmente cómo se van a analizar, cómo se van a ver. Y aquí me hace pensar que este impacto también corresponde a cómo vamos nosotros, las instituciones multilaterales, a recapacitar y a pensar que su accionar, como comenté al principio, estaba digerida y estaba instalada de la formación de nuestras instituciones de garantía. Pero también han estado expuestas a los vaivenes de los secretarios generales de turno o de las exigencias de los gobiernos de turno, y que se han ingerido ingentes cantidades de recursos económicos y humanos, y todo ello tal vez de corto plazo, y no ha habido una medición sobre ese accionar. Entonces yo pediría de que también se haga una reflexión sobre cuál fue ese impacto y cómo no hacerle un seguimiento a ello. Entonces el impacto va por todos lados. Por otro lado, la incorporación de la innovación y la digitalización, la creación de mecanismos de refinanciamiento, que es lo que hemos hablado ahora, y un alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, que son las nuevas acciones que tenemos que estar trabajando. Hoy día en la mañana hemos escuchado también a los expositores que lo que viene, lo que hablaba el representante del Banco Mundial que está en Quito, y ahí tenemos que trabajar afianzadamente, directamente y coordinadamente. Y esos son los elementos que vienen de esta adicionalidad, y es estos objetivos de desarrollo sostenible que están. ¿Qué vamos a hacer ahora con las instituciones de garantía? ¿Cómo vamos a trabajar, por ejemplo, en el tema de inclusión y educación financiera? Aquí voy a mencionar unas cuantas, porque son 17. ¿No? Si pongo las 17 nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a ir solamente a las más importantes. ¿No? La diversidad y la equidad y la inclusión, el tema del cambio climático, la gobernanza y sostenibilidad, la industria, la innovación e infraestructura que va acorde con la tecnología, y para eso ya se está trabajando en las instituciones de garantía. Y digo esto porque el día de ayer, justamente, en Ecuador, en Quito, ya se ha trabajado y se ha estado viendo en una conferencia internacional cómo las instituciones de garantía apoyan también a los temas de vivienda para los sectores más pobres de nuestros países, cómo las instituciones de garantía entran a tallar ahí. Perú tiene un ejemplo palpable de eso, trabaja directamente con el Ministerio de Vivienda a través de un programa que se llama Techo Propio, cómo las garantías permiten el acceso, porque las garantías se las dan a pequeñas empresas constructoras, y estas pequeñas empresas constructoras construyen, valga la redundancia, a casas de interés social para los sectores más pobres del país. ¿Y cómo estamos entonces, FOGAPI o la institución de garantía, entrando en ello? En Ecuador ya se habló ayer, literalmente ayer, ha habido toda una conferencia al respecto. O cómo se va a trabajar ahora, también sobre innovación. Perdón, voy a tomar un poquitito de agua. Se va. El tema de gobernanza, etcétera, etcétera. Pero como sabemos que esto es lo más importante y es los elementos por los cuales tenemos que trabajar
y estamos ahora con las exigencias que no solamente los países ni las instancias sociales reclaman, sino la humanidad como tal. Tenemos que entrar a estas nuevas actividades y acciones. Y aquí viene, creo que el elemento más importante de lo que yo quería decirles esta tarde. Y está referida a la colaboración y a la alianza que tenemos que tener las instituciones de garantía, las instancias que nos agrupan con las multilaterales. Esa es nuestra gran exigencia ahora y ese es nuestro gran compromiso. ¿Cómo nos comprometemos realmente entre ustedes? No fomentamos terceras cosas, sino en conjunto llevamos adelante todos estos programas que hemos mencionado porque tenemos respuestas que darle a estas sociedades que reclaman que no más dispersión, sino por el contrario, más unión, más acciones de conjunto, más trabajo corporativo. Hay que crear instituciones de garantía en países donde no los hay, como en Bolivia, por ejemplo, no hay. Había una chica, pero está tratándose de fomentar una. Otra en Paraguay, hay una iniciativa del Ministerio. Hay otra, Ecuador ahora felizmente que sí, pero en Guatemala no tenemos. O no tenemos en Nicaragua, o en las islas del Caribe, o en República Dominicana, donde justamente don Francisco Fortín está trabajando fuertemente para que se apoye a través de una nueva ley en República Dominicana para eso. Entonces, en todo ello tiene que haber un énfasis mayor en una colaboración y una alianza. Aquí está, creo que, la palabra mágica de esta tarde. Cómo nos unimos y hacemos acciones conjuntas para que las instituciones multilaterales y la banca de fomento, en conjunto con las entidades de garantía, trabajen en favor de las pymes para su desarrollo sostenible, pero sobre todo un crecimiento sostenible, porque al trabajar con pymes, trabajar con el empresariado, se genera la riqueza que nuestros pueblos requieren para salir del ostracismo y de la pobreza. Por eso que tenemos que tener un compromiso conjunto y creo que ahí está el mensaje del día de hoy. Y con esto quería agradecerles por la atención prestada y muchísimas gracias. Muchas gracias Francisco. Bueno, para cerrar este panel, hay algunas cositas que creo que vale la pena comentar. Una son las cosas que podemos hacer a nivel de regar, la otra son las cosas que podemos hacer con las multilaterales y una tercera cosa que tiene que ver con algunas iniciativas que nosotros podemos de manera proactiva desarrollar y planteárselas a las multilaterales. Yo te comentaba anteriormente, Alejandro, mientras tú hablabas se me ocurría algo, por ejemplo, CAF tiene un programa de pasantías para jóvenes profesionales. Podría hacerse algo similar en pensar en un programa no para chicos de pregrado, sino de posgrado, que puedan hacer sus tesis de maestría haciendo estudios de evaluación de impacto de los programas de la Sociedad de Garantía, donde los financia obviamente la CAF. Creo que por ahí podríamos pensar en una posibilidad, la CAF que digamos como parte de los recursos de cooperación, la información que la manejan las entes de garantía, y tendríamos quizás ahí una trilogía, academia, empresas y los entes de garantía y tranquilamente poder tener un proyecto ahí para trabajar ese tipo de cosas. Bueno, y finalmente quiero terminar de manera un poquito, siempre yo amo los pensamientos orientales y hay un proverbio oriental que dice que si no tienes nada bueno que decir de un amigo, mejor no digas nada. Pero cuando tienen muchas cosas buenas que decir, hay que decirlas. Y en el caso de las garantías, que son nuestros amigos, hay que decirlos porque hay muchas cosas. Gracias, muy amables.